Buenas tardes a todos. Vamos a continuar y hoy vamos a terminar la carta de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Vamos a orar. Padre, agradecemos la misericordia que has tenido con nosotros esta semana, Dios. Agradecemos la bondad, el amor que nos has mostrado al darnos la vida, Dios, al guardar de cada uno de nosotros, y gracias porque hoy podamos estar aquí, Padre. Como cada domingo queremos rogar de tu presencia, de tu entendimiento, Dios, de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Padre, queremos rogarte que el día de hoy podamos estar y salir con la certeza de que has hablado a nosotros y que podamos poner en práctica lo que tú nos muestres hoy, Señor. En el nombre de tu Jesús, amén. Sale, hermanos, vamos al capítulo número 5, para que podamos recordar. En el capítulo pasado, en el versículo 17, leíamos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que estaba pasando? Fíjense, esta carta de Pedro se desarrolla en un tiempo en el que el pueblo de Dios iba a experimentar persecución, la cual no había habido desde mucho tiempo. Ahora Pedro dice: vamos a pasar momentos difíciles, circunstancias difíciles. El mundo va a ser juzgado, pero va a empezar este tiempo difícil con nosotros, porque el mundo va a perseguirnos. Pero eso no es para que se desanimen, no es para que tengan miedo, porque el mundo va a ser juzgado, pero este tiempo nos toca a nosotros, sufrirlo un rato, pero esto va a pasar. Y en ese contexto empieza el capítulo 5, porque muchos pueden decir: ay no, qué miedo, tiempos difíciles, ¿no? Pero Pedro les dice: tranquilos, Jesucristo ha vencido al mundo. Tenemos reservado algo mucho mayor, algo mucho mejor. Y no solo eso, sino que entendiendo que vienen tiempos difíciles, tiempos de aflicción y dificultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que enfrentarlo? Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros leemos, está con los hermanos de Atlisco el jueves, el libro de Colosenses termina con algo un tanto similar. Una de las relaciones más complicadas dentro del cristianismo, relaciones son las laborales, porque las relaciones laborales están determinadas o están guiadas por conveniencia, sea monetaria o sea de algún servicio. Los empleadores quieren el mayor cantidad de trabajo y pagar lo menos posible. Y los empleados requieren o buscan la mayor cantidad de beneficio económico a cambio de la menor cantidad de trabajo. Así es como se rige. Pero Colosenses dice: en ustedes no va a ser así. No va a regir esto la conveniencia, sino va a ser el amor. Ahora, cuando van a venir circunstancias difíciles, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que tener ninguna clase de zozobra, de miedo, de ay, ¿qué va a pasar? Porque el enemigo está vencido. No pasa nada. Ahora, tenemos que entender que donde él va a empezar a producir problemas, no siempre, no es lo más normal que los traiga de fuera. Porque sabe que de alguna forma la iglesia aguanta.
pero donde no siempre aguantan o donde somos más fáciles de caer son en los conflictos internos, los que suceden entre nosotros. Es ahí donde le encanta y donde se anda riendo y burlándose de nosotros, porque eso es lo más sencillo, porque nos enganchamos fácilmente, porque la confianza y el amor que hemos desarrollado entre nosotros facilita también el conflicto. ¿Quiénes se pelean más? Los que son hermanos en una casa o los que no son hermanos. Los que están todo el tiempo juntos, los que más conviven. Es ahí donde va el enemigo a atacar. Ahora aquí menciona esta parte en esta relación entre los que tienen cierta responsabilidad y los que son cuidados por los que tienen responsabilidad. Vamos a ver esto. Ahora, esto no se limita porque digas, no, yo no soy ni pastor, entonces hoy no me toca a mí aprender esto. Dice, ruego a los ancianos. Ya vimos o estuvimos explicando cuando estábamos en Timoteo que ancianos describe a la persona que tiene la función, a episcopos describe el trabajo, y entonces cuando habla acerca de los ancianos sí está hablando de el rol de estas personas en la iglesia, aquellos que tienen cierta responsabilidad, pero muy bien aplica a todos los que tenemos bajo nuestra responsabilidad personas como hijos, esposos, esposas, sobrinos, padres, etc. Entonces, si tú tienes a alguien bajo tu responsabilidad, harías muy bien en checar esto. Ahora, otra cosa interesante que quiero que notes, y vamos a volver a hablarlo al final. Cada una de estas cosas, ¿quién es el que está escribiendo esta carta? Son cosas que Pedro aprendió en momentos difíciles. Dice, versículo 2, ¿lo puede leer alguien hasta la primera coma? Cuando Pedro negó a Jesús y lo vuelve a llamar, ¿qué es lo que le dice? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, esto es algo muy personal para Pedro. Dice, apacentad la grey o las personas, el rebaño, los que son de Dios, que están entre vosotros. Entonces habla de una responsabilidad. Apacentar no es adueñarse, no es golpearlos, no es adueñarse, no es explotarlos. Es apacentar, pues es apacentar, es cuidar, es alimentar, es querer, es amar. Apacienta a las personas que Dios puso delante de tuya. Cuídalas, ámalas, enséñales, ejercita los dones que Dios te ha dado. Cuidando de ella, y la forma que tienes que cuidar, no por fuerza, sino voluntariamente. Es complicado, es difícil cuando tienes que cuidar de alguien. ¿Quiénes son maestros de aquí? Porque en la media hablamos que hay un chorro de maestros. Ok. Es fácil ser maestro de niños sumamente latosos y que te andan diciendo voy a demandarte con derechos humanos casi, te voy a acusar con mis papás. Se vuelve complicado. Ahora, cuando eres maestro hay una relación ahí laboral y pues dices, pues a fuerza tengo que cuidar al chamaco porque pues está en mi clase, ¿no? Pero en el asunto de la iglesia dice, no es a fuerza. Si no quieres, pues no. Pero si yo te di un don y te di personas a cuidado, hazlo porque quieres. Porque es muy feo cuando llegamos al punto de decir, bueno, es que no tengo de otra, no tengo salida. Sentirse atrapado es algo horrible. Y ahorita cantábamos hace un momento que nos hizo libres, y nos hizo libres en serio. Y en estos dos sentidos, hermano. Ahora, esta semana fue algo hermoso cuando Dios me permitió leer todo esto. Me recordó, si no quieres, ¿no? Y puedes irte y ser pastoreado. Y es algo hermoso que Dios te pueda decir, bueno, te di dones y te di la oportunidad, pero si no quieres, no. Y eso tenemos que entender, no es a fuerza. Y de la otra manera también no es a fuerza. Si no quieres ser pastoreado por alguien, no es a fuerza. No,
No hay esa obligación de estar aquí, ni yo tengo la obligación de estar aquí. Pero si vamos a estar aquí, es por voluntad, entendiendo que Dios me sembró en este lugar, me plantó en este lugar, y Dios puede hacer algo con nosotros. Es completamente voluntario. Porque acuérdate qué es lo que dice la Escritura, que lo que no es de fe, ¿qué es? Es pecado. Y tenemos que entender que los que estamos aquí es porque Dios nos puso y porque deseamos hacerlo. Y de esa forma es mucho más simple, porque el motivo, la razón es el amor que Dios puso entre nosotros. A los padres no los podemos escoger. A los hijos, changos, ya nos tocaron los chamacos, ya ni modo. Pero en otro tipo de relaciones, como por ejemplo el matrimonio, nosotros lo elegimos. En el caso de nuestros hermanos en la fe, somos plantados por Dios, pero nos dice, es necesario que sea voluntario. Ahora, esto no es como, y en serio no es de esa forma como, si quieres estar, si no, no, sino una forma de sentirnos libres, que esto lo hacemos por decisión, porque estamos convencidos, porque hay una convicción, y eso es lo que yo en esta semana le dije a Dios, gracias porque puedes poner esa convicción y que todos puedan sentir esa convicción. Seguimos. Dice, versículo 3, no por ganancia deshonesta. Y muchos el día de hoy pastorean, sea una iglesia, sea una familia, sea lo que sea, pero ¿y qué voy a recibir a cambio? ¿Cuál va a ser el salario o cuál va a ser lo que yo voy a obtener de esto? Y aquí dice que tampoco se trata de un empleo, como muchos el día de hoy hay convencido a pues jóvenes y jóvenes, diciéndoles, ve al instituto y te vamos a hacer pastor. Y ellos dicen, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? No funciona así. Esto no debería ser la premisa para decidir ser pastor o servir a alguien. No es cuánto voy a ganar. Cuando nosotros decidimos ser padres, nadie nos dijo, mira, ándale, tengo un hijo, mira, te ofrezco que te va a abrir la puerta, cuando llegues a la casa en la noche va a poder abrir el portón, cuando estés cansado te va a cargar las compras, vas a tener a alguien para hacer los mandados, cuando te dé flojera bajar puede ir por el agua. O sea, realmente lo que sucede es que es al revés. No hay una ganancia en esto. El cuidado no hay ganancia. Y bueno, muchos obviamente lo tienen por ganancia porque dicen, pues ya estás en edad, vente a vender chicles. Hay veces que es necesidad, y no discuto eso. Pero en cuanto a la relación en la iglesia, tenemos que entender que no hay o no debe de ser ganancia. ¿Por qué? No simplemente está diciendo, ay, pastores cochinos, no. Sino lo que está diciendo es lo siguiente. El enemigo va a estar atacando la iglesia. Y estas áreas son cosas que ustedes tienen que poner mucha atención porque son áreas para él de oportunidad. Por eso dice Timoteo, no por ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar ahí. Voluntariamente, ¿por qué? Porque va a atacar ahí, en ese sentido de obligación, de cansancio. Y tenemos que tener cuidado, que no debe de ser de esta forma. Siguiente dice, sino con ánimo pronto, es con el deseo, con la voluntad, no como teniendo señorío, es decir, no apropiándote de algo que no te pertenece, sino, ¿qué dice? ¿Sino qué? Siendo ejemplo. La forma en la que nosotros apacentamos, cuidamos de los que Dios nos ha dado, es por el ejemplo. A los hijos les podemos decir, mañana te vas a parar a las 5. No, es que no quiero, te paras a las 5. Y si no voy y te saco de la cama, te echo agua, lo que sea, pero casi los podemos obligar, porque son nuestros hijos, ¿no? Digo, estoy hablando de cosas como normales, ¿no? Pero a personas adultas como ustedes, yo puedo decirles mañana a las 5 de la mañana. Pero si no quieren, ¿qué? Pues no. Y hay lugares en los que sí se les obliga, pero si no quieren, no.
Y entonces se vuelve difícil esta relación porque en el mundo, en iglesias en las que no les interesa la palabra, pueden hacerlo de forma coercitiva, decir, es que si no te vas a ir al infierno. Si no te paras a las 5 de la mañana te vas al infierno. Pero Dios dice, no, es que no es así. Es con el ejemplo. Y tú entiendes que esto es mucho más complicado, porque implica una responsabilidad de los que están enfrente. Y también es una responsabilidad porque lo que hagas de una manera errónea, lo van a imitar también. La forma en la que se lidera en la iglesia de Dios es por el ejemplo. Es tú primero haciéndolo y los que te quieran seguir bien. Y tú dices, bueno, ¿qué garantía hay de eso? La del Señor. Que si tú lo haces, tarde o temprano habrá alguien que también quiera hacerlo. Pero ¿no es más fácil Dios que los obligue? Por supuesto. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre que lo hagas por deber y que lo hagas por convicción. Y es de lo que hablábamos un poco la semana pasada. Muchos podemos hacer las cosas por deber, porque digo, bueno, es que me lo pidieron que lo hiciera aquí en la iglesia, y está bonito, o sea, pero hay una diferencia cuando como creyente haces las cosas por convicción, porque tiene un efecto en ti y tiene un efecto en los demás. Y eso es lo que anhelo para cada uno de nosotros, que las cosas las hagamos porque percibimos que es lo correcto y no porque alguien te lo ha pedido. Y como les mencionaba también la semana pasada a algunos, si las cosas las haces simplemente por deber, le agradezco a Dios por tu vida porque eso es un paso enorme, pero realmente anhelo que lo hagas simplemente por convicción, porque Dios te ha convencido que es lo correcto. Y es cuando las cosas funcionan de una manera diferente, en todos los sentidos. Después dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una recompensa para llevar el liderazgo, el pastorado de esa forma, en la iglesia, en la familia, en diferentes áreas. Igualmente, jóvenes, y cuando hace esta diferencia entre ancianos y jóvenes, es todos los que no son ancianos, pues entran en la categoría de jóvenes. Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, dice todos, incluyendo ancianos, unos a otros. Entonces, hay ocasiones en las que la relación, por ejemplo, dentro de la iglesia yo soy el pastor y todos los demás son las ovejas. Pero saliendo, a lo mejor puede ser que alguno de ustedes sea mi jefe en la iglesia, digo en el trabajo, ¿no? ¿Y qué? ¿Porque soy el pastor voy a seguir dando las órdenes? No, porque afuera hay otra relación. Y puede ser que, por ejemplo, aquí soy el pastor, pero llego a casa de mis papás y él es mi padre. Y entonces la relación cambia. Lo que describe es que cada uno, dependiendo la función que hace, sujétese unos a otros. Como dice Efesios, en el temor del Señor. Le he explicado esta relación, pero quiero volver a poner el ejemplo hoy, ¿no? El caso, por ejemplo, de nuestro hermano Jair, es un anciano de la iglesia y soy su pastor. Salimos de aquí, vamos a la casa y él es mi cuñado, sí, mi cuñado, ¿no? Y digo, la relación es diferente. Estamos en el ministerio de las motos y él es el líder, entonces yo me tengo que sujetar a él a pesar de que soy su pastor. Y estamos en otros asuntos y somos amigos. La relación, dependiendo del lugar, cambia. Por eso dice, sujétense unos a otros. Y describe una característica que es importante que entendamos para lo que va a venir. Y revestíos de humildad. ¿Por qué? Porque si no te revistes de humildad, Dios te va a resistir. Puedes pensar que estás resistiendo a alguien, pero al que estás resistiendo es a Dios y por lo tanto te resiste a Él. Él te resiste a ti. Y Dios da gracia a los humildes. Mantengan esto ahora. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, consideremos lo siguiente. Hoy quiero que consideremos dos historias. Por una parte, cuando están los discípulos en la barca. Los discípulos que eran en la mayoría de ellos, ¿te acuerdas? Eran pescadores.
¿Y qué sucede cuando estaban en la barca? Llegó una tormenta que los hizo gritar como niñas, pero eran pescadores. Esto quiere decir que la tormenta tenía algo muy particular, porque era algo que se había salido de su control a pesar de ser hombres que se habían dedicado a eso por años. Entonces, está Jesús ahí y empiezan a gritar, a asustarse y a tratar de controlar algo que no podían controlar. Y es hasta el momento en el que ellos dicen, Señor, ¿te das cuenta que nos estamos ahogando? Es cuando Jesús entra. El principio de esta historia, ellos estaban tratando de dominar algo que no dominaban. Pero cuando llegan al momento de abandonar su propia experiencia, decir, oye Señor, échanos la mano, humildad, es cuando Dios entra. La segunda historia que quiero que consideres esta la vemos en Mateo, es de la mujer cananea, o que Marcos menciona como la mujer sirofenicia. Está esta mujer y escucha que Jesús va a venir. Entonces viene Jesús y ella escuchó seguramente lo que sucedió con estos ciegos que decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega Jesús a la ciudad y ella empieza a repetir esto, Jesús, hijo de David. Ahora, dice la escritura que ella era cananea, no pertenecía al pueblo de Dios. Estaba en la región de Tiro y de Sidón. Ella era una gentil. Esto no aplicaba a ella, porque ella no era su Mesías, porque no era del pueblo. Y eran palabras que simplemente ella había como escuchado y estaba repitiendo. Ahora, lo peligroso con este tipo de palabras, y por eso cuando vemos la oración que Jesús describe, que dice no sea una vana repetición, es que bajo la concepción como pagana y también de nosotros, es que pensamos que repitiendo ciertas cosas podemos apropiarnos de la deidad y nos tiene que cumplir. Que si repetimos cierto conjuro místico, Él pues va a hacer lo que tiene que hacer. Es apropiarnos de Dios. Y es lo que muchos el día de hoy, también el cristianismo, no, es que decláralo. Como si diciendo lo declaro, en ese momento te haces dueño de Dios y Él tiene que hacerlo. Esta mujer repitiendo las más palabras, Jesús, hijo de David. Y lo que la escritura dice que Él iba caminando y esta mujer estaba repitiendo, pero Jesús no la volteaba a ver. ¿Jesús ya sabía lo que iba a pasar? ¿Sí o no? ¿Por qué no la volteaba a ver? ¿Nomás de hacerse el rogar? Por supuesto que no, nuestro Señor no es de este tipo, no es de esta forma. Y le vuelvo a repetir, el punto es que los discípulos dicen, oye, haz algo con esta mujer, porque ya nos está cayendo gorda, o sea, ya está molestando. Y lo seguía repitiendo, hasta que ella ve la negativa de Jesús y le dice, Señor, por favor, y cambia la cosa, porque no estaba repitiendo algo que no le pertenecía o que ni siquiera entendía, sino se pone en la condición adecuada. Señor, por favor, Señor. Esto es lo que describe humildad. Ahora, la palabra que nosotros vemos aquí, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios se exalte cuando fuera tiempo. Dice, echando, es una palabra de pesca, echando toda ansiedad, y es la palabra que utilizaban para aventar la red. Pedro estuvo en esta situación. Después de que negó a Jesucristo y que les había dicho que esperaran la promesa, ellos regresan a la barca nuevamente. Y están ahí y ven por segunda ocasión lo de la pesca milagrosa. Jesús les dice, ¿tienen peces? No, pues no hemos pescado nada. Dice, vuelvan a echar la red. Y es esta palabra echando. Es decir, estaban ellos en una condición de necesidad, de carencia, y echar es poner nuestra atención en donde debe de estar, en donde Dios está enfocando. Esto es la humildad o el humillarnos. Es la condición adecuada del corazón para que Dios actúe. No es que Él no pueda actuar si no nos humillamos. Es que Él nos protege al no actuar, no poniéndonos en esta condición. Y esta mujer le dice, Señor, por favor. Ahora, quiero que notes que es como un ir y venir porque, Señor, hijo de David, no, Jesús, hijo de David, vierte su ansiedad, su deseo sobre Jesús. Y Jesús lo regresa, no le contesta. Jesús, hijo de David, otra vez lo vuelve a poner su ansiedad sobre él y se la retacha. Señor, por favor.
ya hay una condición adecuada. Pero vuelve a regresar porque le dice, no es correcto que el alimento, fui mandado para los judíos, no para ti. Y utiliza esa palabra de perrillos que muchos dicen, ay no, ¿cómo le dijo? No. Pero ella lo entendía, se refería a los gentiles. Y le vuelve a retachar la bola a su territorio, ¿no? Y vuelve a insistir y se pone en una condición aún de mayor humildad y le dice, sí, pero a veces los perrillos, los perros, pueden comer de la mesa del Señor sin quitarle lo que les corresponde a los hijos. Y Jesús le dice, tu hija está liberada, está sanada, porque está en una posesión demoníaca. Entonces ella puso su corazón en esa condición y Jesucristo actuó. Entonces dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, en este aventar la bola de un lado y del otro lado, Jesús estaba en esta conversación con ella. Y sabes, hermano, cuando tú estás pidiendo algo a Dios, muchas veces, ¿por qué es falta de fe? Y Dios está así como horas y sientes como que ya y otra vez no y sí y no. Pero te das cuenta que en ese proceso de estar pidiendo, te das cuenta que si no tuvieras esa situación a lo mejor no estarías hablando con Él. Y es el primer por qué. El estar poniéndonos, humillándonos delante de Dios, no es porque Él se haga de rogar, sino que abre el diálogo. Algo que normalmente a lo mejor no hacemos. Segunda, le da oportunidad a Él para interactuar con nosotros, enseñarnos cosas, ponernos en la condición de nuestro corazón necesaria, que la necesitamos. Y cuando recibimos o cuando vemos aquello que pedimos o solicitamos a Dios, nos damos cuenta que lo que realmente deseábamos y necesitábamos no era lo que pedimos, sino era Él. Y entonces hemos entendido eso. A Él es al que necesitamos, no realmente la necesidad. Y por eso dice, Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora Pedro también está hablando de algo que él no hizo. Van saliendo de la última cena y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ora, porque el enemigo ha pedido para que seas zarandeado. ¿Y qué hace Pedro? Se queda dormido. ¿Una vez? 3 veces. Y Jesús dice algo muy interesante de Pedro. Pedro, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Describe algo de Pedro. Pedro sí quería. No es que no quisiera orar. Y es como muchos de nosotros. No es que queremos pecar. No es que queremos no orar. No es que no queramos leer. Pero nuestra carne es débil. Y no es una justificación, pero es una realidad que describía de Pedro. Dios conocía el corazón de Pedro. Dios conoció el corazón de Tomás. Muchos decimos, ay, ese Tomás es un incrédulo, porque dijo que si no veía las manos no iba a creer. Pero aún Jesús dijo, Tomás, como sé que tu espíritu quiere, pero tu carne es débil, acá están mis manos. Y Él no se enojó con Tomás. Fue propicio a sus necesidades. Entonces dice Pedro, la carne es débil, el espíritu quiere, pero ahora la carne es débil. Ahora, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo muy interesante en esta parte. Sabrás, o si no sabías, en ese tiempo en Israel en las afueras había leones. Era algo conocido para ellos, era algo común. El león rugiente no era aquel del que necesariamente tendría que uno tener la mayor cantidad de cuidado, porque era ese león de la manada que por el tiempo, por la experiencia, era como el líder de la manada, pero ya tenía sus años, ya no tenía dientes, sus patas eran débiles, y lo que hacía era que venía la gacela y él únicamente rugía para que se dijera en la dirección opuesta y los más jóvenes, las leonas, cazaran. Entonces, mira cómo describe Pedro a Satanás como el león rugiente, el que nada más puede atemorizar e intimidar, pero ya no puede morder.
Y eso está en acorde con la palabra porque dice, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo venció a Satanás. Y simplemente es un león rugiente que trata de intimidar y que trata de atemorizar. Y que trata de que tú, solito, te eches a correr para otro lado. En Efesios, cuando describe toda la armadura, nos da la espada, nos da el yelmo, la coraza. Y escuchaba un pastor decía lo siguiente: el única área que no está protegida en la armadura es la espalda. Curioso, ¿no? Pero él decía, porque nunca hubo la intención de que el creyente corriera. Nunca dar la espalda al enemigo. Esa no es la naturaleza del creyente. Por eso no es necesario que la espalda esté protegida, porque el creyente nunca debe de dar la espalda al adversario. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, nada atemorizando, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, quiero que recuerdes algo. Jesucristo le dice a Pedro y a los discípulos, ¿quién dicen las personas que soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu, tú eres el Cristo. Y dice, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La verdad de que él era el Hijo de Dios. Y te acuerdas que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿tú has visto alguna vez alguna puerta perseguir a las personas? ¿O pelear? No. O sea, quiero que entiendas este pasaje. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, no es que no tengas miedo que no van a venir las puertas a atacarte. No, porque esa no es la función de las puertas. Las puertas de la ciudad o de las ciudades eran para tomarlas. Entonces es al contrario. El enemigo puede levantar puertas, pero no van a prevalecer, van a caer. Está hablando totalmente lo contrario. Es decir, vamos a ir a patear la puerta, a derribarla, y no va a hacer nada. No puede hacer nada porque está vencido. Es lo contrario. Cuando llegamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, en el capítulo 23, sí creo que sí es segunda de Samuel, capítulo 23, los menciona, vamos a Leonás, es de los valientes de David, es el capítulo final. En el capítulo 23, en el versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, mató a 2 leones de Moab. Entonces eran no 2 leones animales, sino 2 personas que parecían leones. ¿Por qué? No sabemos si por su fuerza, sino a lo mejor por greñudos o qué sé yo, pero eran, dice, los 2 leones de Moab. Y después él mismo descendió y mató a un león, sí un animal, en medio de un foso. Y es interesante que nos dice cuando estaba nevando. Aunque, ¿para qué, no? Pero no los menciona, ahorita vamos a ver. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y la mató, o lo mató con su propia lanza. Vamos a regresar a Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué dice? Resistid, firmes en la fe. Entonces, no dice, huye del diablo, dice, resiste. Es lo mismo que dice Santiago, resistid al diablo, ¿y quién va a huir? Él va a huir de vosotros. Porque esto es relevante. Sabemos que todo capítulo del Antiguo Testamento es una imagen, una sombra, un ejemplo de un principio en el Nuevo Testamento. Vemos a este hombre que mata primero a 2 personas que parecen leones. De Moab, hombres, tamaños, fuerzas similares a un judío. Y se echa a 2. Y después esto lo ayuda para enfrentarse con uno de verdad. Pero dice que es en invierno, un momento difícil, con frío, con un clima adverso. Habla de momentos adversos para ti. Y desciende hasta un pozo, a un lugar profundo en el que no hay escapatoria y que estás encerrado y que no hay de otra más que luchar. Pero dice que él se mete
y lo mata. Y esto lo preparó para una prueba mucho más grande. Un egipcio grande, fuerte. Y él iba con un palo. ¿Y qué es lo que hizo? Se aventó contra él, le quitó su espada y se lo echó. Esto es lo que significa resistir. No debemos de huir al enemigo. Debemos de huir del pecado, pero de Satanás no debemos de huir. Sino que vamos, entramos y con el mismo dardo que él nos ha aventado, regresamos y se lo volteamos a él. Eso es resistir. Es devolver la misma flecha, devolver el mismo dardo y herirlo en lo que él estaba intentando hacer. Quiero ponerte un ejemplo. A mí me pasaba mucho antes y me sacaba de onda que constantemente me estaban parando policías de tránsito porque traía la combi, pues a lo mejor la ven ya más antigüita cada rato, ¿no? Y después en la moto y dije, a partir de hoy, próximo policía que me pare, le voy a compartir. Y me dejaron de parar. Y es así. O sea, una vez más me pararon y le compartí. Y dije, eso que querías hacer como para sacarme de mis casillas, te lo voy a devolver. Voy a arrebatar una persona de tu dominio y te voy a regresar la flecha. La próxima, o sea, quiero que consideres esto, hermano. Si hay alguna, ¿qué pasaría, hermano? Si hoy decidimos, si te animo que decidamos esto. Ha habido algunos conflictos que hemos platicado, ¿no? Entre nosotros y cosas así. ¿Cómo ves si la próxima conflicto que tengas con alguien, en el momento que te disgustes con alguien, que venga el dardo del enemigo a pelear, en ese momento paras y oras por 30 personas de la iglesia y le regresas el dardo del enemigo? A él no le gusta la adoración. ¿Qué te parece si la próxima vez que traiga un pensamiento malo acerca de alguien, durante 3 minutos te pones a alabar al Señor? Al enemigo le disgusta la alabanza. ¿Qué te parece si la próxima ocasión que él traiga un pensamiento pecaminoso, te detienes y oras por Dios? Voy a orar por los hermanos que tienen esta misma lucha. Y oras por 10 hermanos que tú sepas que tengan esa lucha por el general. Es exactamente lo que significa resistir. Es embestir al enemigo con el mismo dardo, con lo mismo que está haciendo. Y te animo que como iglesia podamos comprometernos el día de hoy, que aquellas cosas que ha intentado hacer el enemigo entre nosotros o con nosotros, el día de hoy se las vamos a retachar. Ay, pero qué miedo. Él está vencido, es un león rugiente. Nos puede atemorizar, por supuesto, lo va a intentar, pero él está vencido. Él está vencido, y si creemos realmente que el que comenzó la obra la va a terminar y que estamos en su mano, ¿de qué vamos a temer? En cada área, hermano, que el enemigo ha tratado de ganar ventaja en tu vida o en la de nosotros como congregación, vamos a retachársela. Y te apuesto que va a empezar a pensar 2 veces en seguir en ese asunto presionando. Pero necesita ver ese compromiso de cada uno de nosotros. Sed sobrios, por eso dice, y velad, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco, ¿quién? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, quiero que veamos versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Y después dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es algo que ha sido mi deseo como pastor, que todos podamos entender. No necesitas, no todo el tiempo, que alguien ore por ti o que alguien resuelva tus conflictos entre hermanos. Necesitamos llegar al punto de madurez en la que hay conflicto y no necesitamos que el pastor o que alguien intervenga, sino nosotros mismos nos humillamos delante de la poderosa mano del Señor y dejamos que Él mismo nos afirme, nos perfeccione. La consejería cristiana en los últimos 40 años ha tenido un boom, porque el creyente ha cedido la responsabilidad de arreglar los conflictos y ha buscado que alguien más lo haga por él. No es mala la consejería, no es malo que algún hermano sobrelleve las cargas tuyas, pero es tu responsabilidad y es lo que Dios puede hacer por ti. Muchos
decimos, ay, si tal hermano orara por mí, es el mismo Espíritu. Si es que necesitamos a alguien que lidie, que resuelva esto entre nosotros, es el mismo Espíritu. Dios puede hacer la obra. No quiere decir que yo y Dios contra el mundo. Por supuesto sucede y puede suceder. Hay un mandamiento, sobrellevar las cargas los unos de los otros, es una responsabilidad de amor. Pero hermano, tenemos que entender que esto es mi responsabilidad delante de Dios. Hay conflictos, hay circunstancias, me humillo delante de Dios. Y Él mismo, después de padecer, puede levantarme. Puede levantarme. Y eso es lo que está diciendo aquí. A Él sea la gloria, no al pastor, no a la iglesia, no al grupo de consejería. A Él sea la gloria, al imperio, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero que notes, y ya con esto terminamos, que cada una de estas cosas dice, sed sobrios. Pedro no fue sobrio. Le dijeron, apacienta mis ovejas, porque había negado a Jesucristo. Y él sí muy aquí dice, ay, apacienten la grey de Dios. Nos dice, sean humildes. Y Pedro dijo, ay, ¿qué? ¿Por qué nos anda siguiendo? Nos dice, revestidos de humildad, sujetos a los ancianos. Y Pedro lo primero que hizo es mochar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Después nos dice, resistid firmes en la fe, y él no resistió firme en la fe. Y nosotros podemos decir, ay, qué hipocresía del Pedro escribir esto. Todo esto lo falló él. Y es verdad. Cada una de estas cosas fueron escritas o le fueron dichas a él cuando estaba pecando en esto. ¿Y es hipocresía que no las escriba? No. Porque este hombre fue transformado. Falló, por supuesto. Pero cuando le dijeron esto, vino a su vida y fue transformada por la palabra. Hermanos, lo que estamos viendo es un hombre que en algún momento falló y falló horriblemente, pero fue transformado por Dios y que ahora puede decir, miren, yo caí en esto, pero Dios me fortaleció y me transformó. Y hermano y hermana, si hoy estamos escuchando esto, puedes caer en la mentira del enemigo y decir, no, pues es que yo ya fallé, yo ya no tengo ni... O decir, sí es cierto. Si a un hombre como Pedro que quebrantó todo esto, Dios lo volvió a usar y llamar, puede hacerlo conmigo. Puede restaurar mi vida. Y puedo después esto mismo enseñarlo y apacentar a lo que Dios ponga delante de mí, porque su palabra transforma personas. Vamos a tomar juntos la cena del Señor y vamos a recordar juntos lo que Él hizo por nosotros. El día de hoy están aquí y vamos a estar practicando esto los pequeños por lo siguiente. Dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y si tú como padre consideras adecuado que tus hijos, la Biblia lo considera adecuado, pero ya has hablado con ellos acerca de esto, y si no has hablado, diles, mira, esto es porque vamos a recordar a Jesús, que tomemos la cena juntos como familia completa. Niños, adultos, podamos recordar lo que Cristo hizo. Y si no se los has explicado hoy, lo van a escuchar. Y acuérdate, aquí dice que enseñemos con el ejemplo. Y hoy van a ver este ejemplo de nosotros. Y que llegado el momento ellos puedan tener una convicción personal con Cristo, no una transmitida por ti. Recuerda, no se trata de deber, sino de convicción. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar la cena del Señor. Recuerden, hermanos, ¿qué es esto? Esto es la representación, no físicamente, pero la representación de lo que le costó a Jesús morir por nosotros. En la semana, cuando estábamos en el libro de Josué, hablábamos de esto, que Josué, cuando va a la batalla y pierden la batalla, Dios le dice es por causa del pecado. Por causa del pecado no pudo haber victoria. Y Josué dice, Dios, ¿por qué nos has desamparado? Y en una representación, en una imagen, en el Nuevo Testamento Jesús dice, cuando estaba cargando el pecado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que podamos entender que el pecado nos hace experimentar la soledad, el abandono, lo horrible que es el pecado.
Y por eso nosotros cuando tomamos esto sabemos y recordamos que el pecado le dolió a Dios, le dolió a Cristo y sufrió por nuestros pecados y su cuerpo fue partido por nosotros. Y cuando lo comemos recordamos que Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Cuando tomamos la copa o el vino o el jugo, recordamos, los judíos tienen esta tradición de meter el dedo y dejar caer unas gotas y decir, esta es la sangre de nuestros hermanos que sufrieron en Egipto. Pero Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Estas son las gotas de sangre que fueron derramadas por ti, por mí y que fueron derramadas por Él. Tu sangre no tuvo que pagar. Y hermanos, chiquitos, grandes, cuando tomamos de esta copa y comemos de este pan, no solamente recordamos lo que hizo, sino recordamos lo que viene, que Él viene pronto a tomarnos como una iglesia y llevarnos con Él. Esta es la esperanza que como iglesia tenemos, que algún día Él va a regresar y nos reuniremos con Él en las nubes. ¿Qué es lo que Él nos pide? Arrepiéntanse de sus pecados, pónganse a cuentas conmigo. ¿Por qué? ¿Él no nos ha perdonado? Por supuesto que ya nos perdonó, pero el arrepentimiento es un acto de humildad. Y como veíamos hoy, decir, Señor, te necesito. Y vamos a tomarnos unos minutos, vamos a orar, y los animo a todos, chiquitos, grandes, que digamos, Dios, perdóname mis pecados. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, como iglesia, rogándote que tú que conoces nuestro corazón, puedas perdonar todas estas cosas que nosotros sabemos con las cuales te hemos fallado en la semana. Padre bendito, te rogamos, Dios, perdónanos, límpianos, ayúdanos a caminar como a ti te agrada. Agradecemos profundamente el sacrificio que hiciste por nosotros y rogamos que nos ayudes a caminar. Bendito eres, Padre. Amén. Vamos a participar, hermanos. Recuerda que la palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hay gracia y perdón, pero lo que pide es, acérquense a mí. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, recordemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y puede ser que nuestro caso sea el mismo de Pedro. Hombres rotos, mujeres rotas, pero que Dios puede restaurar y darles propósito y usarlos para alcanzar a muchos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que pudimos tener el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos diste de meditar en esto. Te ruego que puedas confrontarnos esta semana con tu palabra, Dios, animarnos, traer nuevas fuerzas. Señor, si hay algo en lo que hemos actuado incorrectamente, Señor, y que aún ahorita no hubiéramos puesto delante de ti, confróntanos, Señor, y que podamos rendir nuestra vida a ti. Y Padre, para aquellos que necesitemos, que necesitan ánimo, trae fuerza, Dios, y que podamos caminar como a ti te agrada. Gracias, Dios. Amén.